Nos acompaña el día de hoy la señora Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Isabel, mucho gusto, bienvenida, buenos días. Gracias, Nino, buenos días y gracias por estar aquí. Y sobre todo es un honor compartir esta mesa con estas personalidades y gracias al auditorio. Florence, ¿qué pasa? Bueno, Nino, creo que necesitaríamos no un programa, muchísimos programas para desmenuzar todo lo que ha sucedido en relación al caso Florence Cassés en sus diferentes etapas, hasta la conclusión en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, yo quiero decirle a la gente común y corriente, a los radioescuchas, que el debido proceso que argumentan en la Suprema Corte de Justicia debe ser entendido para ambas partes, para el procesado y para las víctimas, porque forman parte del proceso. Nunca se mencionó en qué se le había violado el proceso a las víctimas. Nunca se mencionó cuáles habían sido los derechos que no se habían tomado en cuenta. Entonces, eso me parece sumamente grave, porque no nada más no se tomaron en cuenta, Nino, les violó la Suprema Corte de Justicia los derechos a las víctimas. Era tanto el afán de la ministra Olga Sánchez Cordero por sacar a Florence Cassés de la cárcel, a una secuestradora que según el propio Poder Judicial fue sentenciada en 3 ocasiones por lo menos, declarada culpable por secuestro. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia la deja ir, la primera sala, pero sobre todo a mí me llama mucho la atención. Esto empezó con un montaje, Nino, y terminó con otro montaje. Y si me permites, más adelante explicaré por qué digo que es un montaje. Pero hoy las víctimas nos podemos sentir de verdad tristes, de luto, violentadas, porque no se está fortaleciendo el debido proceso, se está retrocediendo. Pudo haber existido tomar otra decisión, Nino, para fortalecer el debido proceso, lo hubieran hecho de otra manera, pero no pasarle la factura a las víctimas. También nos acompaña la licenciada Ingrid Tapia, abogada litigante. Ingrid, mucho gusto, bienvenida, buenos días. Gracias, Nino, muy honrada. Yo creo que, dicen los sondeos que el 80% está en contra de que haya salido, más, ¿no? O más esta mujer, sí. Y el 20%. Yo la verdad es que me encantaría que el 100% estuviesen profundamente indignados. Nos vieron la cara, Nino, nos vieron la cara. En cualquier posibilidad somos un motivo de vergüenza, porque si esta mujer es inocente, nos vieron la cara, ¿no? Con el montaje que le hicieron de la televisión y las televisoras, y nos vieron la cara. Que haga eso el encargado de la seguridad de un país es una franca burla para todos los mexicanos. Y si esta mujer es culpable, la cosa está mucho peor, porque por pura decencia para las víctimas, el encargado de la seguridad no debió prestarse a hacer su talk show payaso, poniendo en riesgo la liberación de secuestradores. Es una vergüenza que el Poder Judicial haya tardado 6 años en descubrir que hubo graves violaciones en la detención, cosa que no descubrieron, por cierto, con nuestra amiga Lidia Cacho, ¿no? Y es todavía más grave, ¿no?, que le hayamos dado pauta a otro país para que tenga fundada queja de nuestra actuación. Y entonces, sea culpable o sea inocente, lo que hizo la autoridad en México, la Procuradora de Justicia y la Administradora, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es para darnos vergüenza a todos, Nino. También nos acompaña el día de hoy el doctor Samuel González, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Samuel, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Gracias, Nino, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con todas las colegas y los colegas que atienden estos temas de justicia y de seguridad. Nino, yo hoy no tengo respuestas, tengo solo preguntas. ¿Cuáles? Primera pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿La ministra y el gobierno cuando dicen que Florence Cassés no tuvo con esa sentencia su inocencia? ¿O Florence Cassés que dice que la tuvo? Yo creo que hay que tomarse los derechos humanos en serio. Y si dijeron que se destruyó el proceso, la consecuencia es que Florence Cassés tiene razón y el gobierno y la ministra tienen que explicarle al pueblo por qué tienen razón. Segunda pregunta, ¿cuáles son los efectos de esa sentencia?
si tomaba la tesis que se sostenía de que la prueba prohibida genera la destrucción de la prueba, no del proceso, la consecuencia hubiera sido la natural, que entraran a valorar el asunto y determinaran si es inocente o es culpable. Pero la sentencia destruye todos los otros procesos. Luego entonces Florence Cassés no ha sido nunca juzgada. Si es así, entonces viene la siguiente consecuencia. No puede decir la ministra que no puede volver a ser juzgada. Inatacable, dijo ayer. La sentencia es inatacable. La sentencia destruyó los procesos, no la responsabilidad penal de Florence. El non bis in idem se da solo cuando hay una sentencia definitiva sobre la culpabilidad, que ella misma dice que no se ha dado. Entonces ahí hay un problema, porque entonces las víctimas pueden seguir presentando denuncias contra Florence Cassés, aún esas víctimas que no fueron, que eran parte del proceso, de estos 3 procesos y de estas 3 sentencias, o más bien dicho, de estos 4 secuestros. O sea, es un asunto extraordinariamente importante. De hecho, podríamos decir que técnicamente Florence Cassés solo fue liberada en un solo secuestro con definitividad, el de Raúl, el que le quitaron originalmente. Ese es el único que tiene libre. Los otros, en esta tesis de la ministra, significa que todos podemos presentar denuncias en su caso. El gobierno las va a atender. Si no las atiende, entonces estaría dejando en desprotección a las personas. Y tengo más preguntas, pero las haré después. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy el abogado penalista Juan Velázquez. Juan, mucho gusto, bienvenido, buenos días. No, gracias, igual que ya han dicho los que me han precedido, es un honor para mí estar aquí con este panel de personalidades, pero además me enorgullezco de poderme llamar amigo de ellos. Mira, Nino, en este momento Florence Cassés, para los efectos legales, es inocente, porque solamente se puede decir que una persona es culpable si hay una sentencia, la sentencia de un juez, que declara esa culpabilidad. A Florence Cassés no se le ha declarado culpable. Yo tuve la oportunidad de conocer el caso y de conocerlo bien, a Isabel le consta, porque el gobierno de Francia me pidió que emitiera una opinión respecto de la inocencia de Florence Cassés. Yo le dije al gobierno de Francia que sí, pero en tanto, una opinión que el gobierno de Francia, allá en Francia, exhibiera pues, como la opinión de un abogado que no tenía que ver con el caso y que pues opinaba que Florence Cassés era inocente. Yo les dije que sí, en tanto que estudiara el caso y en tanto que no les cobrara, porque pues, si les cobraba, lo lógico era que mi opinión fuese de inocencia, o si fuera de culpabilidad, pues les tenía que devolver el dinero, y entonces, bueno, total, que no cobraba y que estudiaba el caso. Estudié el caso y me abstuve de emitir esa opinión de inocencia de Florence Cassés, porque según yo, las pruebas del proceso, las pruebas del expediente, apuntaban mostraban su culpabilidad. Bueno, un día cenamos, el embajador, Isabel, yo, Agustín Acosta, el abogado, en fin, bueno. Concuerdo con Samuel en cuanto a que ese principio non bis in idem, ese principio de que nadie puede ser enjuiciado 2 veces por los mismos hechos, aplicaría en el caso de una sentencia absolutoria o condenatoria. Aquí lo que la ministra Olga Sánchez Cordero, muy estimable, resolvió, bueno, la Suprema Corte, la primera sala, fue que ese procedimiento de Florence Cassés, por vicios, se dejaba sin efecto. Y porque se dejaba sin efecto, efectivamente, a mi juicio, ese juicio pudiera volverse a iniciar, en tanto unas pruebas diferentes a aquellas que se declararon viciadas. ¿Se iniciará un nuevo juicio en contra de Florence Cassés? Yo creería que por supuesto no obstante todo lo que sucede. ¿Te puedo interrumpir? En el programa de la televisión, cuando le hacen la pregunta en el momento de la entrevista, dice, me declararon inocente. Sí, bueno, la verdad es que... Es lo que dice, allá en Francia. Sí, la propia ministra, Olga, dice, a Florence Cassés no se le declaró inocente ni culpable, no se entró al fondo del asunto. ¿Era la recreación a la que ella aludía?
la ministra? Porque ella, en lugar de montaje, dices por la recreación que no se... Juan, no entiendo, entiendo esta parte, y le hago esta pregunta porque yo no soy abogada, y supongo que mucha gente del auditorio se la está haciendo. Si ya Florence tenía 3 sentencias por lo menos definitivas en que había causado ejecutoria esas sentencias, en la cual habían declarado culpable, y en una revisión de un amparo, la Suprema Corte dice que no va a entrar a decir si es culpable o inocente, que solamente va a ver qué derechos constitucionales le fueron violados. Yo como ciudadana no entiendo esta laguna jurídica. A ver, ¿la declararon inocente o no la declararon inocente? No, Isabel, no la declararon inocente ni la declararon culpable, porque no se entró al estudio de eso. Simplemente se dijo, todo ese procedimiento que sí había condenado a Florence, que había culminado con la condena de Florence Cassés, se anula. Digamos que volvemos como en los juegos esos de escaleras, como hasta el pozo. Como al pozo, y para que del pozo en una de esas se pudiera salir. No quisiera acaparar. ¿Ves por qué? No, gracias, pero ¿ves, Nino, por qué digo que dimos un gran retroceso al sistema de justicia en este país? La propia Suprema Corte de Justicia desavaló al Poder Judicial. O sea, los 7 años que llevábamos en este proceso los hizo polvo de un solo plumazo. Y eso es lo indignante de toda la población. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Juan Carlos Sánchez Magallán, secretario general de la Federación Nacional de Abogados al Servicio de México. Juan Carlos, mucho gusto, bienvenido. No, gracias, buen día, gracias por tu invitación. Buen día a todos los panelistas, muy respetables, expertos en asuntos de derechos humanos, justicia y seguridad pública. Mira, coincido con la señora Wallace. Hay un sentimiento de indignación nacional por este asunto. Efectivamente, la señora francesa estaba en la cárcel. La habían condenado en primera instancia en 90 y tantos años, apelaron, le bajaron a 60, vino un pleito de país a país, Sarkozy, el presidente conservador, le puso su nombre a un festival, a un evento internacional, México se tuvo que retirar, o sea, generó hasta conflictos. Y ahora le van a poner el nombre de Champs-Élysées, Florence Cassés. Sí, bueno. Entonces el asunto es, este asunto ha sido muy incómodo para México y para los mexicanos. Y sobre todo indigna porque esta señora se dedicó a fastidiar la vida a muchas personas. Participó en secuestros, en asesinatos. Pues el acento francés, no me digan que no es algo fácilmente reconocible, identificable. Entonces, la señora, son desgarradoras las relatorías de las víctimas. Evidentemente el sentimiento nacional está con las víctimas. O sea, es un agravio, es una afrenta, ofende a la sociedad nacional. Entonces sí, con respecto a Olga Sánchez Cordero y a los ministros de la Corte, Olga se ha distinguido siempre por su talento, su profesionalismo, su gran capacidad jurídica, pero en esta yo creo que sí no midió la causa-efecto y ha generado un conflicto que todavía no se pueden medir las consecuencias, porque dicen que a toro pasado, pues para qué reflexionamos y revisamos las cosas, pero mejor hubiésemos extraditado a la francesa y estuviera purgando 40 años en su país. Y ya si los franceses la hubieran liberado, le hubieran hecho su heroína y sus películas y sus libros, pues el costo político lo hubieran pagado los franceses, ¿no? Y el desprestigio. Sin embargo, o al contrario, Censu, los que estamos pagando el desprestigio somos los mexicanos. De por sí tenemos una herencia calderonista de destrozo nacional en materia de seguridad pública, muertos, desaparecidos, crimen organizado, desde antes, ¿no? violencia. ¿Te acuerdas de la PACA? Bueno, pues históricamente México ha tenido sus problemas, pero es evidente que la curva más alta fue en la administración calderonista, tocó techo. Y entonces, con este asunto, la reciben como artista, o sea, de presidiaria, pasó a ser víctima y ahora es toda una heroína. Va a ser actriz, novelas, etc. Va a ganar muchos euros, ¿no? Y entonces para los europeos pues les viene como anillo al dedo, porque con la crisis económica que están viviendo,
pues necesitan este tipo de asuntos para distraer la atención. También nos acompaña el día de hoy el doctor Jaime Cárdenas, investigador de la UNAM. Jaime, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. También para mí es un gusto estar en una mesa con tantas personalidades y plural como esta. Yo creo que hay 2 o 3 reflexiones que debemos hacernos. Uno de los motivos por los que indigna la decisión de la Corte en muchos sectores de la población es porque se trataba de una francesa, porque la gente advierte que hubo presiones del gobierno francés, tanto del anterior gobierno de Sarkozy como del actual gobierno de Hollande, porque saben también que pues hubo presión seguramente sobre los ministros de la Corte. Por ejemplo, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, llegó a decir que iba a haber una decisión histórica, ¿no? Que iba a cambiar todo. Entonces, esto yo creo que... ¿Lo dijo antes? Lo dijo antes, lo dijo Emilio Gamboa antes. Entonces yo creo que esto es lo que indigna a muchas personas. Yo me pregunto... ¿Tú crees que fue una decisión tomada por el gobierno, Jaime? Posiblemente hubo mucha presión y mucha influencia. Yo no lo dudo, Samuel. Pero lo que quiero preguntarme es, así como Samuel se hizo preguntas, es ¿qué hubiera pasado si en lugar de Florence Cassés se hubiese tratado de un mexicano de extracción humilde, acusado de delitos similares a los que estaba acusada Florence Cassés? ¿La Corte hubiese resuelto igual? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. A mí me hubiera gustado que la Corte, en lugar del asunto de la francesa, pues hubiese conocido del asunto de un mexicano humilde, acusado de lo mismo que Florence Cassés, y la Corte hubiese dicho, pues se violaron sus derechos fundamentales, sus derechos constitucionales, al debido proceso, se anulan las pruebas y se anula el proceso, como resolvió. Pero no era un mexicano común y corriente, era una francesa, una presión de un gobierno extranjero. En cuanto a la cuestión jurídica, estrictamente jurídica, de la resolución de la Corte, a mí me parece, como se dijo antes de tu programa, como lo dijo el abogado Juan Velázquez, un parteaguas. A mí me parece una resolución muy importante. Yo aquí difiero tal vez de la señora Wallace. A mí me parece que la Corte, si las violaciones al debido proceso, a los derechos constitucionales, son muy graves, como dice la Constitución en el artículo 20, debe anular la prueba, y si de esa anulación de las pruebas trae aparejada la anulación del proceso, pues debe anularse el proceso, que fue lo que se hizo. Situación que aquí no se dio, perdón. Jurídicamente, a mí me parece muy importante la sentencia de la Corte. Y oí una declaración de la señora Wallace ese día que me llamó mucho la atención, porque estoy haciendo un artículo sobre el estándar de prueba. Y usted dijo, es que la Corte puso el estándar de prueba muy alto. Y yo creo que ese es el asunto que debemos discutir jurídicamente. ¿Cuándo se considera suficientemente grave una violación a los derechos fundamentales para anular la prueba, para considerarla ilícita o nula, y con ella todo un proceso? Este es el punto importante, y aquí es lo que se puede discutir técnicamente de la resolución de la Corte. Si las violaciones que manifestaron los ministros en su sentencia son suficientemente graves para anular el proceso, como lo determinaron, o no. Este es el tema, yo creo que técnicamente jurídico, donde podemos evaluar el papel de la Corte. ¿Qué escenarios había? Pues yo creo que había 2 escenarios, los plantearon los ministros. Unos de ellos, el ministro Cosío y el ministro Pardo, decían, pues regresemos el asunto al Tribunal Unitario, y con los elementos, después de anular las pruebas que existan, pues que se dicte una nueva resolución. Se había dicho desde un principio. Se ¿Por había qué dicho no lo desde un hicieron? principio. Se había dicho desde un principio y que iba a 3 a 6 meses. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Por 2 razones, ¿no? Una política, la presión del gobierno francés, y una jurídica. O sea, la jurídica es que las violaciones eran tan graves que se anulaba todo el proceso. Entonces, pero la acotación que hace Cosío tampoco es alentadora. Los dos sectores de ministros pues tienen razones. Un sector de ministros dice es que las violaciones son tan graves que debe anularse el proceso. Pues y otro sector de los ministros dice, bueno, si son graves, anúlense algunas pruebas
y que se reponga el Pero procedimiento. ¿cuáles pruebas dijo Cosío? No lo hicieron, evidentemente, por la presión política. Nino, y termino. Hay también otras cosas muy importantes que yo oí en la discusión de los ministros. Por ejemplo, si una corte de última instancia tiene facultades o no para valorar la prueba, o tiene o no o tiene menores facultades para valorar la prueba, y la valoración de la prueba corresponde exclusivamente al juez de primera instancia o a los tribunales inferiores. Ese es otro asunto jurídico muy importante que debemos abordar. Bueno, también está con nosotros el maestro Amador Toca, experto en delitos federales y seguridad nacional. Amador, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Gracias a ti, Nino, por la invitación. Muy halagado de compartir esta mesa con estas grandes personalidades. Yo creo que la Corte no cumplió con su función de hacer justicia. Yo creo que la Corte falló. Yo no me explico por qué tomaron esa decisión. Como dicen aquí los analistas, fue más bien una decisión política. Parece que hubo línea a los ministros, la forma en que se entraron en el caso, pues sí, hay violaciones al debido proceso. Aquí tenemos un experto en derecho penal, el licenciado Juan Velázquez, y bueno, las violaciones se dan dentro de la etapa de la averiguación previa, dentro de precisamente esas primeras 48 horas que son tan importantes para integrar una averiguación previa verdaderamente fuerte, y volvemos a lo mismo que ha pasado durante muchos años, el que siempre se le echa la culpa, el Poder Judicial le echa la culpa a las procuradurías porque las averiguaciones no van bien integradas, no van bien sustentadas, entonces por eso lo tuve que dejar en libertad. Y bueno, esas violaciones se dan con una policía donde Calderón les dio tanta fuerza, ¿no? Abandonaron a la Procuraduría, el 21 constitucional, bueno, pues no se aplicaba, que el único encargado de investigar y perseguir los delitos era el Ministerio Público, el cual tenía bajo su mando una policía. Pero pues con Calderón, ¿cuál policía? O sea, la PGR no tenía policía. Entonces, y bueno, pues, el poderoso de García Luna, pues bueno, a mí mi jefe pues, me da chance y empezaron a hacer todas estas cosas y precisamente violando las garantías a estas gentes ya sujetas a una investigación, ya a una consignación por delitos que cometieron. Pero yo, retomando el caso, si son violaciones a los derechos humanos, estoy de acuerdo, pero para mí son violaciones tan graves como para que no se tome en cuenta todas las demás pruebas, ¿no?, que sí inculpaban a Florence Cassés, ¿no?, como criminal. Juan Velázquez. Mira, Nino, por ese conocimiento que tuve del caso, yo estoy un poco en desacuerdo en eso de las violaciones graves al procedimiento. Hay una convención de Viena que obliga a que todos los países que la suscribieron, México, Francia, inmediatamente notifiquen al cónsul del país de un extranjero al que se hubiese detenido para que ese extranjero tenga asistencia consular. Una de las violaciones graves que la señora Cassés alegaba era que había declarado sin la asistencia del cónsul francés, y además sin el traductor que ella hubiese querido, sino con otro traductor. Los tribunales que condenaron a la señora Cassés dijeron, sí, efectivamente, tú declaraste sin cónsul y sin el traductor que quisiste, aunque tuviste un traductor y no obstante que hablas y entiendes perfectamente español. Pero esas violaciones son insuficientes para anular el procedimiento porque no te causaron un perjuicio. Porque en esa primera declaración, sin cónsul y sin tu traductor, te declaraste inocente. Entonces, ¿cuál fue el perjuicio? Claro. De no haber, bueno, en fin, y así muchas violaciones que a mi juicio sí se cometieron, pero que no causaron un agravio al debido proceso legal. Sin embargo, creo que como dice Jaime, y como dijo en todo caso Emilio Gamboa, esta es una decisión absolutamente histórica, pero que se suma a otras resoluciones también de la Suprema Corte, y me parece que la primera sala, y aquí me permito contradecir a Jaime, porque no fueron a favor de una francesa importante y por motivos políticos, sino a favor
de mexicanos humildes, de campesinos, ecologistas, a los que se había apresado y a los que, porque se les violó su debido procedimiento legal, se les concedió un amparo y para que salieran. No es la primera resolución de la Corte, pero yo digo que aunque no sea la primera resolución, es histórica por lo siguiente. Mira, nosotros los mexicanos copiamos de los norteamericanos, de la Constitución norteamericana, el debido proceso legal. Cuando en los Estados Unidos se violó el debido proceso legal, cuando las autoridades, las policías violaron el debido proceso legal, la Corte norteamericana anuló el procedimiento, y eso obligó a que las policías norteamericanas se volvieran científicas, porque si no investigaban científicamente y para descubrir, sino investigaban atropellando el debido proceso legal, pues ese procedimiento legal se anulaba. En México, desafortunadamente, la Suprema Corte, por una causa de improcedencia, de sobreseimiento, de juicio de amparo, de las violaciones consumadas irreparablemente, declaraba todas las violaciones al debido proceso legal consumadas irreparablemente. Se metieron a mi casa sin orden judicial de cateo. Ah, pues sí, pero se metieron. Bueno, me detuvieron sin orden de... No, pues sí, pero te aprendieron. No, pero te detuvieron. No, pero me incomunicaron. No, pues sí, es decir, todo al final de cuentas se declaraba consumado irreparablemente y para obtener una confesión. Fíjate que para más, confesaste. Oye, pero es que confesé ante la policía, sí, que es autoridad competente para recibir confesiones. No, pero fíjate que me torturaron. Ay, caray, qué malo estuvo eso. Ay, pruébalo. Y como no lo probaban, esa confesión era la reina de las pruebas. A mí me parece que este es un parteaguas, porque va a obligar a las autoridades policíacas a investigar científicamente. Pero aquí viene mi pregunta, sumándome a las preguntas de Samuel. ¿Con qué policía científica? Y entonces, sin policía científica que tengamos en México, me parece que no haya manera de que esas policías respeten, lleven a cabo una investigación policíaca respetando el debido proceso legal y que todos, absolutamente todos, pero bueno, qué bueno, todos, absolutamente todos, pidan la anulación de sus procedimientos, como sucede luego que nosotros vemos en las películas norteamericanas, o en fin, en donde, porque no hubo orden del juez, o porque no hubo un defensor. ¿Por qué no se le leyeron sus derechos? Claro, Jaime. ¿Por qué no se le leyeron sus derechos? Claro. Un día en Estados Unidos se detuvo a un señor Miranda, un México norteamericano, y no se le leyeron sus derechos. Y aunque fuera culpable, la Corte lo liberó. A raíz de eso, fue que a todos se les leen sus derechos. Si no se les leen, es decir, esto me parecería que obligaría a las policías a investigar científicamente, sí, respetando el debido proceso legal, pero, insisto, ¿con qué policías científicas que no tenemos? Señora Miranda, a usted sí Gracias, le damos Nino. el derecho. A ver, Nino, Hablando de Miranda. mira, una prueba de que no piensan en las víctimas es que no he escuchado un solo comentario de todas las personalidades que aquí nos acompañan diciendo a dónde quedaron las víctimas en esta decisión. Esto que hoy estamos viendo en esta mesa fue lo mismo que pasó en la Suprema Corte de Justicia y es lo mismo que pasó a lo largo de todo este proceso. Fíjense qué inequilibrio existe. Mientras Florence Cassés estuvo detrás a todo un Estado para defenderla, hubo dinero para pagar a los mejores abogados, las mejores relaciones para tratar de concertar esta liberación de Florence Cassés y todo lo que se dio, sus comités, sus porras, sus tuiteros, todo, las víctimas no tuvieron a nadie para defenderlas más que unas cuantas organizaciones y entre ellas su servidora. Eso es una falta de equilibrio también en el proceso, porque hubo de verdad a raudales. Esto es algo que quiero acotar, pero aparte hay otra cosa que hemos visto sistemáticamente en México. Todos los delincuentes, absolutamente todos, tratan de evadir su responsabilidad. Todos. Pero además, algo que hemos estado viendo de manera reiterada y que quiero dejar constancia, es cómo se revictimizan ellos. Resulta que terminamos siendo
las personas que nos robaron o las personas que nos secuestraron o las personas que nos mataron, a un hijo, a un familiar, o que hemos sufrido el agravio de un delincuente, terminamos siendo los victimarios, Nino. Para eso está el caso de Silvia Vargas Escalera, en la que todos sus plagiarios también argumentaron que ellos eran inocentes y que los habían torturado para confesar. Ahora, en el caso de Alejandro Martí, hicieron lo mismo. Y seguramente en mi caso también harán lo mismo, llegado el momento, después de este show que acabamos de ver con Florence Cassés. Eso es algo que hay que proteger, viendo a futuro qué es lo que vamos a hacer. Creo que ahí es donde hay que proteger qué hacer. Y otro punto muy importante, cuando yo hablaba del estándar de la prueba, y esto me remito a lo que dice don Juan Velázquez, es lo siguiente. A ver, la ministra toma decisiones, y digo la ministra porque ella fue la que impulsó, primero Saldívar, que entre paréntesis no concuerdo para nada con su efecto corruptor, porque entonces todos estaríamos en el mismo sentido cuando vemos un reportaje en la televisión, pero ese es otro punto que abordaré más adelante si hay tiempo. El estándar de la prueba tiene que ver con la calidad, primero de la policía, después de los ministerios públicos y después de los jueces. Y nosotros somos, y perdón que lo diga de manera tan despectiva, tenemos una procuración y administración de justicia de un país bananero. O sea, es de vergüenza la calidad de policías que tenemos. Ni siquiera saben cómo utilizar un teléfono muchas veces los policías municipales. No saben cómo hacer un parte. Es más, el que lo detiene ni siquiera comparece. El jefe le dice, vas tú y haz la puesta a disposición. Y a la hora que hay careos y le dice, a ver, dime cómo venía vestido, pues no tienen la menor idea. Pero Isabel, perdón, Juan Velázquez. Isabel, si no tenemos policías que investiguen y descubran, si no tenemos policías que recaben pruebas, ¿con qué pruebas los jueces condenarían a esos culpables? Déjenme terminar mi idea. A ver, lo que quiero decir es que no podemos exigir en un proceso, al final en la Suprema Corte de Justicia, tener estándares de calidad como si fuéramos Suiza o Estados Unidos. Tenemos que tener una justicia acorde a nuestra realidad. Aquí interviene indudablemente una decisión política que ha evadido todos los gobernadores estatales. Si ustedes checan mis declaraciones, no soy muy popular entre los gobernadores porque he estado diciendo de manera reiterada que ellos han evadido su responsabilidad de tener una policía científica, preparada y certificada. Y no me refiero al famoso polígrafo, certificada, que la gente tengamos confianza en él. Hoy vemos al gobernador, por ejemplo, de Morelos, diciendo que quiere poner orden en el Estado, pero no les da lo más indispensable a los policías. Le están haciendo mítines ayer diciéndole que no tienen ni siquiera papel para poder imprimir un parte policíaco. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Con este estándar de prueba, lo que va a pasar es que van a salir absolutamente todos. O al de Guerrero, ¿no? Que está armando a la sociedad. Cuando lo que hay que es desarmar al crimen organizado. A eso iba. Nos están enfrentando, ¿no? A los eso ciudadanos contra los delincuentes. Cuando es una función del gobierno resolver este asunto y otorgar y dar y garantizar seguridad a los ciudadanos. Sí, me falta un punto ya nada más y termino. Que los gobernadores, cada quien esté haciendo su modelito de policía y de seguridad pública. Claro. Cuando para eso hay un Consejo Nacional, claro, y hay instituciones federales que deben de regir, de ordenar, de guiar, de orientar, de convocar, de concertar, de analizar, de provocar, de impulsar programas y políticas públicas, claro, que sean en beneficio social. Perdón, No, al contrario, pero a eso iba, Nino. A ver, cuando yo hablo del estándar de la prueba es ¿qué va a pasar de aquí en adelante para que no nos estén liberando a secuestradores? Porque yo entiendo, repito, que el debido proceso debe ser un equilibrio y aquí no se dio. Entonces yo exijo que se armen discusiones y se fijen los lineamientos para lo futuro. Porque ayer ya veíamos, el doctor González me hizo el favor de enviarme un correo, salió en TV Azteca, por cierto, una manifestación ya de abogados de presos en el reclusorio, en lo que dicen, queremos el mismo trato que Florence Cassés, violaron mis derechos, los quiero. La pregunta es, entonces, abre las cárceles, suelta a todos, y entonces reinventemos un país.
Eso es lo que no podemos hacer, don Juan Velázquez. Estoy de acuerdo que tenemos que cambiar la policía, pero empecemos por la policía y no le carguemos la factura a las víctimas. Ingrid. No, yo creo que es al revés. Las escaleras me enseñaron que se barren de arriba para abajo. Y a los primeros que habría que llamar a cuentas es a los ministros de la Corte. Porque es una vacilada que te vengan a decir que hay violaciones graves de las que no se percató el juez y de las que no se percató el tribunal colegiado. Y te lo digan 6 años después. Y además reconozcan públicamente que es una barbaridad, que es un tratamiento excepcional en el amparo en revisión. En la cual no respetaron la técnica. Y fíjate, los 2 argumentos de los votos en contra, que son Ortiz, Mayagoitia y Cosío, no sé si están peor aún que los que le dieron la razón. Pero ese no es el argumento. Pero fíjate, el de Cosío es, mira, que se concede el amparo para efectos, o sea, de va de nuez, para que entiendan nuestra amable audiencia, de va de nuez, ¿no? Que se repita, otros 6 años, que se repita. Y que mira, pero le anulamos la primera prueba, que fue la que no tuvo con el apoyo consular que tenía derecho, y le anulamos todas las ampliaciones de declaraciones de la víctima. Y ya anulado eso, entonces que se vuelve a emitir una sentencia. En ese supuesto, hubiese salido también libre. ¿Habrán metido los ministros? No, en ese supuesto sale libre, porque donde la vinculan no es en la primera declaración a las víctimas, sino en la última. Y luego, perdóname, lo último, no, es que Ortiz dice, oye, no, yo no estoy de acuerdo, porque aquí analizamos cosas de debido proceso, y eso que me dices del montaje que hicieron la televisión, que es un asco de reality, pues pasó antes del proceso en sentido propios, pasó durante la averiguación, y entonces por eso yo voto en contra, no porque hayan entrado al estudio de fondo. Pero la averiguación forma parte del proceso. Sí, pues claro, ¿no? Qué miedo me dan Cosío y Mayagoitia, y qué remiedo me dan los otros. Samuel, ¿razón de Estado o no razón de Estado en el asunto Cáceres? Eso se pregunta el pueblo, eso se preguntan todas las personas. La ministra sale a decir que esta sentencia solo le aplica a Florence. Y los otros secuestradores que forman parte de la banda de los Zodiacos, ¿se le aplica o no se le aplica? Eso se pregunta el pueblo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Fíjate bien en el problema, y las víctimas desde luego, pero en el problema en el que están por la razón de Estado. Porque el gran problema de este asunto es el siguiente, Nino. Si este es un asunto solo para Florence Cassés, se demuestra la razón de Estado. Si no es un asunto para Florence Cassés, han abierto a lo que señala la fotografía que comentaba doña Isabel, a que todos salgan de las prisiones. Si esa es la política del Estado, entonces tiene razón la gente que dice nos debemos armar, porque la única manera es estar así. Pero déjame decirte otra cosa, Nino, en este punto que es extraordinariamente importante. Yo creo que nos tenemos que tomar los derechos humanos en serio. Y tomarse los derechos humanos en serio significa no salir a decir lo que todos sabemos que es la realidad. La consecuencia de la decisión de los ministros sí es darle la inocencia a Florence Cassés, y por eso Florence Cassés tiene razón en lo que dijo ayer en París, en Champs-Élysées de Florence Cassés, moi je suis innocente. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia, eso es lo que verdaderamente dijo la Corte. Ahora, ¿nos vamos a tomar los derechos humanos de las víctimas en serio? Quiere decir que la Procuraduría tiene que reabrir los casos, y las Procuradurías estatales también, para ver si tienen prueba o no tienen prueba contra Florence Cassés. No se puede, y esa es la consecuencia de lo que se está aquí discutiendo, decir por un lado, no acepto la teoría de nulidad de la prueba de la Constitución, que dice, toda prueba obtenida contra derechos fundamentales es nula, la prueba, no el proceso. El proceso es nulo cuando se vicia todo, cuando el juez no es independiente, imparcial, cuando es un juez de consigna, cuando se compró al abogado de la defensa. En esos casos el proceso es nulo, cuando se atacan los elementos fundamentales del debido proceso en general. Pero la consecuencia, Nino, y ese es el asunto de tener una corte formada a veces por 2 ministros y medio, una corte justicialista, una corte justiciera, no una corte, sino unos ministros justicieros, que dejan con minorías de 2 votos y medio, o 3 como en este caso, que sienten la jurisprudencia contra la cual están en contra los otros ministros,
porque no hemos hablado de una cosa que es extraordinariamente seria. Hay una división tajante en el Poder Judicial por estas decisiones que está tomando doña Olga y el ministro Saldívar. Hay una división fuertísima en el Poder Judicial. Y te digo una cosa más, bueno, ya estoy aquí excitado porque verdaderamente los magistrados, ayer estuve con varios, están indignados por esta decisión. Porque, déjame decirte una cosa, cuando yo doy clases de amparo, que a veces me invitan, les digo, fíjense ustedes, tenemos una gran figura en la Suprema Corte y ahí está el amparo representado en los 4 pilares, en las 4 estatuas que están en la Corte. Tres. Bueno, falta la de tuya, Samuel. No estará nunca ahí. No. En las estatuas que están en la Suprema Corte. ¿Ok? Pero ahí está representado el amparo. El amparo es una gran institución. El amparo es una institución que permite garantizar los derechos humanos y las garantías de los mexicanos. Y a los fiscales y a los jueces les digo, sí, todos apoyamos el amparo. Pero cuando se da un amparo, lo que califica el amparo por esa violación es que ustedes, jueces, fiscales y policías, son los que violaron los derechos humanos. O sea, ensalzamos el amparo cuando lo que tendríamos que ensalzar son a los derechos humanos. Y por eso te digo, tomémonos los derechos humanos en serio. La Corte en esta ocasión no se los tomó y tiene que decirnos, está en un gravísimo problema, porque tiene que decirnos las consecuencias. Los 3 ministros justicieros, ¿okay? Yo me pongo así en mi Twitter. Son ministros justicieros. Ser justiciero es una dignidad altísima. No, está bien, los ministros pero la gente quiere esa justicia, dignidad. no ministros justicieros. Esos 3 ministros justicieros nos tienen que decir ahora. Es lo que yo preguntaba. consecuencia? ¿Cuándo se entiende que la violación es tan grave que no solamente anula la prueba, sino anula el proceso mismo? A eso es a lo que yo me, perdón, a eso es a lo que yo me refiero, claro. Eso se llama estándar de prueba. Eso es lo que yo Cuando la violación es tan grave que al anularse la prueba, se anula también el proceso. Entonces, yo creo que todo esto son lecciones para nuestro país y para las instituciones. Estamos obligados a construir un Estado de Derecho. Por ejemplo, la estrategia de Calderón, ya no vamos a hablar, yo no quiero hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero yo creo que lo que debió haber hecho Calderón en su estrategia de combate al crimen organizado no fue lo que hizo, sacar al ejército a las calles, en fin. Lo que debieron haber hecho en esos 6 años fue construir la policía científica, tener jueces profesionales, ministerios públicos capacitados, funcionarios penitenciarios. Esa es la estrategia de combate al crimen organizado, fortalecer a la policía, al Ministerio Público, a los jueces. Estamos obligados a tener policía científica. Algo muy importante que dice don Isabel Miranda de Wallace, dice, ¿y las víctimas qué? ¿Por qué ninguno de ustedes y ninguna de ustedes habla de las víctimas? Bueno, hay que cumplir en materia de prueba con el principio contradictorio. La Suprema Corte tal vez debió, antes de resolver, esta es otra pregunta también procesal de los cambios que requiere nuestro sistema, haber citado a las víctimas y para que manifestaran y en su caso objetaran una visión favorable al debido proceso, para que las víctimas pudiesen decir, no estamos de acuerdo. Perdón, no nos doctor, parece. que lo interrumpa. Esa es otra indignación. Presentamos alegatos en la Suprema Corte y ¿sabe qué me enteré? Que ni siquiera los leyeron. No, y le voy a decir por qué. Los propios ministros dijeron, nunca nos los mandaron, señora. Y le voy a decir por qué. Porque no es, no forma parte de la cultura jurídica nacional que el juez de segunda instancia o de ulteriores instancias desahogue pruebas. El desahogo de pruebas está constreñido a la primera instancia y debemos preguntarnos si en México es conveniente también que los jueces de ulteriores instancias, segunda, en fin, de amparo, puedan desahogar pruebas. Pero perdóname, entonces, lo paradójico es que si tú lees en integridad la sentencia de Saldívar, él se funda en la valoración de las pruebas relacionadas con el momento de la detención. Sí. Y eso es lo paradójico. A ver, ¿no que no íbamos a examinar las pruebas? Ahora, la verdad es que a mí me dan mucha desconfianza la detención. No, sí las ¿no? valoraron, La payasada, por supuesto que pero las valoraron. el argumento está construido prima facie, ¿no? En el análisis de la detención, a partir de las pruebas de los videos televisivos de la detención. Durante la averiguación previa. Pues sí está entrando en Durante la prueba. Sí, desde luego, valoraron la prueba. Y yo creo que los jueces deben valorar la prueba, no solamente los de primera instancia,
sino los de ulteriores instancias, porque hay un derecho fundamental vinculado al debido proceso, que es el derecho a la prueba, y la obligación que tiene el juez de valorar la prueba, no como se dice aquí en México, que resuelven con libertad, libre apreciación de la prueba, a conciencia, ¿no? No puede el juez resolver a conciencia, el juez tiene que resolver racionalmente, y el juez de primera, de segunda y de ulteriores instancias, valorando las pruebas. Sí deben valorar las pruebas. Pero y eso hicieron los ministros. Pero ese es un déficit los grave ministros. en todo el sistema jurídico mexicano. Así es O sea, tenemos el civil, en penal, preguntabas tú, en lo que por sea. ejemplo, hace un momento, abogada, preguntabas y decías, a ver, ¿por qué no se dieron cuenta desde el principio que había graves violaciones a los derechos fundamentales? Eso es lo que ¿Por qué ofende tuvimos que a esperarnos la 6 población, años ¿no? a que no se es dieran creíble. cuenta que hubo violaciones a los derechos fundamentales? Pues es otro elemento negativo de nuestra cultura jurídica. ¿Por qué? Porque anteriormente, perdón, ahorita ya termino, porque anteriormente en nuestro país, antes del caso Radilla, los jueces de primera instancia, los jueces del fuero común, los magistrados del fuero común no tenían facultades pues para hacer estudios de interpretaciones de carácter constitucional. Hoy sabemos, a partir del caso Radilla, que cualquier juez, que cualquier autoridad puede hacer control difuso, ¿no? Dependiendo bueno, del y tipo de ya autoridad, mandaron los ministros y hacer una interpretación iniciativa constitucional. de reforma al primero. Entonces, para que no los ande este regañando la asunto, Corte tiene usted Interamericana. razón, doña Isabel, yo en esto coincido con usted, nada más en esto. Es una sentencia para mí muy importante y obliga al Estado mexicano a hacer reformas fundamentales a sus instituciones y a que, como dice Samuel, nos tomemos en serio los derechos humanos en México. Mira, mi querido Nino, yo estoy convencido de que a los gobiernos, los ciudadanos les estorbamos, y tratándose de asuntos de seguridad pública y de justicia. Te voy a poner un ejemplo muy claro. A raíz del secuestro de Joaquín Vargas, a inicios de la administración de Vicente Fox, un grupo de empresarios destacados mexicanos se reunió con él y él les dijo, ayúdenme a limpiar a la PGR, a vigilarla. Entonces creó el Consejo Ciudadano, ¿no?, de la PGR. Yo les ayudé ahí en las tareas, me invitó Juan Francisco Ili Ortiz, estuve coordinando ese consejo bajo su presidencia, luego bajo la presidencia de Raúl Abraham Mafud, un empresario del sureste del país, y culminé mis servicios con don Olegario Vázquez Raña. Después siguieron otro personaje, y se hicieron esfuerzos muy importantes, como meternos la sociedad al servicio civil de carrera, a la preparación de los policías, a todas las áreas de la PGR. O sea, revisamos cajones, abrimos sótanos, etcétera, y nos estábamos echando un clavado en todas las áreas. La cosa funcionó bien. Logramos una red en todo el territorio nacional de 2,000 líderes empresariales, religiosos y académicos, rectores de universidades, etc. Entonces éramos una buena fuente, un buen brazo asistencial de la PGR. Pero cambió la administración, y es a lo que voy. Cambian las reglas, cambian las políticas. Entonces llegó Eduardo Medina Mora. Entonces yo recuerdo a Eduardo Medina Mora como decía, pues yo no quiero tener policía en la PGR. Entonces todos nos Ahí oponíamos. estuvo la gravedad del caso. A ver, permítame, señora Vázquez, nomás concluyo rápidamente. Entonces, ¿qué quieres tener, bailarinas? Para Eduardo Medina Mora éramos incómodos los ciudadanos. Él era feliz trabajando en cuatro paredes y sin ser molestado por nadie, ¿no? Salvo casos de excepción, que teníamos que tocar la puerta a veces de manera muy insistente para revisar asuntos de algunos personajes y violaciones y abusos o peligros en diversas regiones del territorio nacional. Se va Eduardo, llega un señor García Chávez y Chávez, o sí, Chávez, el de Arturo Chávez, que dicen que era un super burócrata, ¿no? A las 7 de la noche dicen que se iba a su casa. Sí. Bueno, llega Marisela Morales y empieza a limpiar la PGR, a correr, etcétera. Bueno, hasta ahí las cosas. Que también que pero ahora llega Jesús Murillo Caram y nos encontramos con que puros diagnósticos que ya todo el mundo no sabemos, ¿no? Miles de muertos, miles de desaparecidos, y que encontró desmantelada la institución y todo. Bueno, yo no he escuchado, y lo digo con el respeto al Procurador General de la República, un solo programa que haya planteado que vaya a impulsar desde la PGR. Bueno, ni siquiera un programa, una reforma que le dé autonomía a la PGR para deslindarla del Poder Ejecutivo Federal y que no se siga utilizando la PGR para asuntos a las órdenes del señor presidente. No sé si me explique.
Pero hasta ahorita vamos a revisar la figura del testigo protegido, vamos a revisar la figura del arraigo, y puro vamos a revisar, perdóname. Yo ya en uno de mis artículos de Excelsior sostuve, y se lo dije al señor presidente con el respeto que merece, su luna de miel ya se le acabó. Fox la tuvo de 2 años, Calderón de 1, pero Enrique Peña Nieto la tuvo de 1 mes. O pone a chambear a su gente, o la sociedad, bueno, con este tipo de agravios, porque eso es lo que hay que decir en estos micrófonos. Se ha hablado de la técnica jurídica, de las cuestiones procesales y todo, pero lo que la sociedad en general comprende, entiende y quiere escuchar es, ¿se cometió un exceso por parte de los ministros de la Corte, sí o no? Pues claro que sí. Yo por eso digo, midieron el alcance en respeto a las garantías y los derechos humanos de la francesa, pero midieron el alcance. Si les dieron línea, o les dieron línea, ganó el presidente Peña Nieto con esta decisión. No, seguimos otra vez en lo mismo. Yo creo que no. Yo creo que Peña Nieto, sus bonos van a Yo la creo que no baja. se midió el alcance, como dice el licenciado, no se midió el alcance. Yo creo que se equivocó la Corte. Le respetaron muy padre los derechos, sus derechos humanos a Florence Cassés, pero no se respetaron los derechos humanos de las víctimas. Y aquí el problema más grave que yo veo es qué va a pasar con los casos análogos. Porque ya Florence Cassés dijo ayer en París que bueno, que se le tiene que dar el mismo trato a su novio, a Vallarta. Lo dijo y lo declaró. Y amenazó Tiene con toda la boca regresar. llena de razón. Exactamente. Va a Toda la regresar boca. a darnos clases de dignidad, de Así justicia, de derechos Entonces, humanos, y de apoyar lo a que- todas Pero esas aquí, personas moralidad. que bueno, ¿qué hacer? recluidas. Lo hecho está. El hubiera no existe, ni no. Pero ahora, ¿qué podemos hacer para, pues, para encontrar culpables? Se equivocaron de caso. Yo creo que, como dice Samuel, hay algunos otros casos donde sí procedieron estas mismas resoluciones por parte de la Corte, que como no son tan vistos, ni tan escuchados, ni tan con tanta atracción al sector social, pues no nos hayamos dado cuenta. Pero bueno, aquí otro problema muy grave que yo veo es que las violaciones en las que incurrió la Secretaría de Seguridad Pública cuando llevaron a cabo el montaje televisivo son delitos que están tipificados en el Código Penal Federal, que algunos pueden ser el delito de abuso de autoridad o el delitos en contra de la Administración de Justicia, pero son delitos A quien debemos que llamar a ya cuentas en primer lugar son a los señores ministros. A tal grado llega el nivel de baja credibilidad, ineptitud y desconfianza que tuvimos hace unos meses. El escándalo que aquí por desgracia tenemos tantos que nada más te duran los medios 4 días, del director de personal de la Suprema Corte que vendía como información la identidad de los testigos protegidos. Y sale un ministro a decirte, no hay problema, él no tenía acceso a los expedientes, nada más controlaba todo el personal de la Corte. Está para morirse la Corte. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Yo de Calderón, de Fox y hasta de Peña Nieto, tú y todos nosotros nos deshacemos en 6 años. De los ministros no. No, Ingrid, Esos tipos están casi el doble de un presidente en su encargo con unos y nos queda megasalarios, claro que fueron mal elegidos. Becados de por vida, ¿no? Juan. No, a ver, Ingrid, yo creo que hay que medir las cosas en su justa dimensión. Yo tengo la distinción de ser amigo de los 11, no del último, no de... Alfredo no, Alfredo no, Gutiérrez sí. Ortiz Mena, no. Supongo. Una vez me lo presentaron, pero bueno, de los 10 restantes ministros, incluido el presidente de la Corte, de que me permitan su amistad, incluso me hablo de tú con ellos, yo les tengo el mayor aprecio, sé que son gente honorable, son gente competente, y yo entiendo que en la mayoría de los casos, y no obstante que algunas veces se equivoquen, pues resuelven según su leal saber y entender. A mí me parece que en este asunto del que estamos platicando de Florence Cassés, hubo, como ya se dijo aquí, una resolución absolutamente trascendente, que pudo agraviar a las víctimas, que pudo indignar a la sociedad, pero una sociedad que a lo mejor no se da cuenta de esa trascendencia, porque esa resolución, al final de cuentas, va a proteger a la sociedad, en tanto que va a obligar a las autoridades policíacas a respetar el debido proceso legal. El día de mañana, ya no a cualquiera de nosotros, y porque sí, las policías nos van a poder detener,
y nos van a poder, a través de un ministerio público, fincar procesos y para que se nos condene si se violó nuestro debido proceso legal. No, por eso... Qué mal que a lo mejor hubiese sido en un caso así como este escandaloso, pero es un precedente verdaderamente histórico, que en México se respete el debido proceso legal. Pero va contra la economía de la norma, perdón. No solo nuestro sistema constitucional, y es el refrán con razón, fue pródigo con el delincuente y mezquino con las víctimas. Va contra la lógica de la economía del diseño de la norma, porque si por una violación durante la detención va a salir el criminal, el propio criminal se va a corromper con la policía para que le den su tunda, garantizando que salga... Entonces, ¿no? Ingrid, tengamos, como se tienen en otros países del mundo, policías confiables, no los que tenemos aquí, que están hasta coludidos con los delincuentes. Bueno, a lo mejor esta medida no es oportuna en cuanto a que carecemos de la infraestructura para que se implemente, pero es una medida trascendente que va a obligar o que obliga al debido respeto. A ver, yo con el debido respeto que de veras le tengo a don Juan Velázquez, discrepo completamente de esta situación. A mí me parece que no hay que esperarnos a la siguiente oportunidad para poder hacer justicia y para poder hacer respetar el debido proceso y los derechos humanos, ¿no? Juan, yo creo que aquí era el caso perfecto para crear la guía que debe de dar la Suprema Corte de Justicia de cómo tratar este tipo de violaciones. Esto es conciliando los derechos tanto de las víctimas como de los procesados. Es que no es si aplico unos, dejo de aplicar los otros, Juan. Son los dos los que deben de estar presentes siempre en el proceso. Entonces, claro que discrepo en esta postura, porque pareciera que para darle una lección a la policía y al propio sistema, pues habría que llevarse entre las patas, perdón por la expresión, a las víctimas. Era la oportunidad de haber creado precisamente este criterio para hacer esta armonía entre procesados y víctimas. No admito de verdad que hayan utilizado este caso solamente para proteger el debido proceso de los procesados. El debido proceso incluye a las víctimas. Y por otro lado, déjame decirte, Juan Carlos, que concuerdo plenamente contigo. A nosotros, la sociedad civil, estorbamos normalmente a los gobiernos porque decimos en lo que no estamos de acuerdo. Nos han marginado. Yo he venido denunciando que las unidades antisecuestro no están contando con la calidad que se requiere para investigar los delitos. Prueba de ello es que el secuestro sigue al alza. Y pareciera que ahora ya con licencia. Eso es, pero además cada eso vez es que lo aterrador. Policías, la cifra se eleva. No, pero es que parece que se van a dedicar a eso los que corren de la Procuraduría y de todos lados. Es muy complejo el caso, Nino. Creo que habría que hacer, mira, por ejemplo, no existe un protocolo a nivel nacional de cómo atender a una víctima de secuestro. No existe. Tú vas y le preguntas a cualquier estado, enséñame tu protocolo, cada quien lo hace, dice que lo hace como quiere, pero además nunca lo aplican. Una víctima no puede ser incluso declarada, lo pasa en muchas partes del mundo, no puede ser declarada recién recuperada de un secuestro, porque está en shock, porque está con esa impresión de que, es más, ahí entra muchas veces el síndrome de Estocolmo. Dentro de las organizaciones criminales hay quien la hace de bueno, hay quien la hace de firme, hay quien la apapacha, y claro que ella hasta sale agradecida con que le perdonaron la vida. Entonces, todo es, enamorada, que también hemos tenido casos. Yo creo que todo eso no se tomó en cuenta aquí, ni se ha tomado en cuenta. Eso es a lo que yo me refiero, que vamos a hacer para adelante. También lamento mucho que el doctor Cárdenas no concuerde conmigo, que indudablemente no estamos de acuerdo con esta decisión en la cual no se respetó el debido proceso de las víctimas. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se le respete el debido proceso a los imputados y el respeto a los derechos humanos. Eso es algo que ya no debería estar ni a discusión, pero en la realidad es que no, a los últimos que se les busca respetar los derechos. Miren, yo lo he vivido en Siedo. Cuando yo detuve a una de las secuestradoras de mi hijo, yo estaba en Siedo, a mí no me ofrecieron un vaso de agua, es más, me tenían arrinconada ahí
para esperar a tomarme mi declaración. Cuando yo veo, le llevan a Juana Hilda González Lomelí, que es una de las secuestradoras de mi hijo, le llevan una charola con pollo, su Coca-Cola dieta, porque pidió Coca-Cola de dieta. Yo me indigné, y me indigné porque yo tenía 2 días sin probar alimento. Bueno, yo cuando lo reclamo, ¿sabes cuál fue la respuesta que me dio el Ministerio Público? Señora, es que él va y me denuncia en derechos humanos, ustedes no. Dije, pues a todo dar. O sea, entonces lamento mucho, doctor Cárdenas, que usted no esté de acuerdo conmigo en que esta era la oportunidad para hacer valer los derechos humanos de las víctimas y el debido proceso de las víctimas. Por alusiones, doctor Cárdenas. No, estoy de acuerdo con doña Isabel en el sentido de que las víctimas, desde luego, tienen tantos derechos humanos o fundamentales como lo tienen también los procesados. Yo en eso estoy de acuerdo con usted. Y dije que era importante que se cumpliera, que la Corte no había cumplido con el principio contradictorio. Usted me dice que presentaron un escrito como amicus curiae, supongo, a la Corte. Pero Jaime, que legalmente sí, es improcedente. Pues sí, porque no está previsto en las leyes, pero debiera permitirse el principio contradictorio. Pero ¿por qué sí permitieron el amicus curiae de la Comisión de Derechos Humanos del DF? Que entre paréntesis, no sé por qué se mete en un caso federal. ¿De veras el de la Comisión de los Derechos Humanos? Porque le gusta tener reflectores para todos lados. Es un buen presidente, así sí, como no le corresponde. Juan Velázquez habló bien de los ministros no de la Corte. No le corresponde. Yo creo que es el presidente de la Comisión. Él es local y es regional, no tiene nada que ver al nivel federal. En fin, pero yo creo que es importante que en México aceptemos estas figuras como el amicus curiae y que la valoración de las pruebas Morales o el Lechuga desahogo de fue las como pruebas. amicus curiae a decir que Florence era inocente. Bueno, y Morales Lechuga, no me digas que es una persona inexperta en materia penal, fue procurador. Sí, en muchos casos se ha aceptado el amicus curiae, por ejemplo, en yo he aquel, ido en aquel a la asunto, Corte 15 veces. en aquel asunto de suspensión del embarazo, ¿no? Se aceptaron amicus curiae, en fin, en muchos casos. Entonces, porque a veces sí y a veces no. Bueno, eso es lo que hay que preguntarse, como el estándar de prueba, ¿no? ¿Cuándo es coincide suficientemente grave? Conmigo en eso, coincido. Ahora, voy a hacer un comentario político porque supongo que ya es la última ocasión en la que voy a intervenir, a menos de que nos des otra. Puedes hablar las veces que se dé la gana y de aquí a las 4 de la tarde no tienes nada que hacer. A mí me llama mucho la atención. Traemos agua y pollito y coca de dieta. Yo no estoy en el mundo penal, bueno, no sé si afortunada o desafortunadamente, yo me dedico a otras cosas. Pero a mí me llama mucho la atención, entiendo humanamente por qué indigna tanto los asuntos penales, ¿no? Usted perdió a su hijo, en fin, eso le puede mucho a la gente, ser afectado en su familia o en su persona por un delito. Pero en este país pasan cosas más graves o tan graves como esas y no nos indignamos. Por ejemplo, ahorita estamos criticando la presión del gobierno francés para la liberación de Florence Cassés. Pero nunca nos indignamos porque la política económica de este país, voy a ser muy breve, ¿no? Está determinada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial. Nunca nos indignamos con la misma energía cuando hay un fraude electoral. En 2006 hubo un fraude electoral, ¿no? Y no nos indignamos por eso. Entonces yo creo que debemos como sociedad también reclamarnos, ser autocríticos e indignarnos por todo lo mal que hace el Estado y las instituciones del Estado en contra de nuestros derechos. Doctor, pero sigue sin hablar de las víctimas, doctor. Ya hablé de las víctimas, hablé del principio contra. Yo no estoy de acuerdo contigo porque no es el tema. Fíjate, lo primero que está mal, Isabel. A ver, ¿qué está mal? Si tú revisas el 20 constitucional, tendrá unas 27, 28 fracciones. Tiene más derechos el procesado, indudablemente. Del procesado, ¿cuántas se encuentran? Pero ya logramos algo, antes ni eso. Yo creo que unas 23, 24, y hay 4 para las víctimas. Sí, claro, pero ni eso nos respeta. Desde ahí es donde empezamos a no tener equidad, ¿no? Claro. Y bueno, yo no sé por qué la Corte, en un asunto tan delicado, no sé si no vieron a futuro o no pensaron estas reacciones. Estamos, yo creo que ante un grave problema, la gente está muy enojada, pues no decidieron en otorgar un amparo para efectos y regresarlo a que se dictaron. Pero ¿sabes qué es lo peor? Perdón que te interrumpa. ¿Sabes qué es lo peor? Que pareciera que no hay ningún instrumento por el cual la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, pudiera darle cuentas a la sociedad por qué tomó la decisión que tomó en cada uno y hubiera una retroalimentación con abogados, con sociedad civil, con víctimas. Parece que eso no hay, porque ellos son más poderosos y
su palabra no está a discusión. Esto es como en la época en la que yo crecí, te callas porque yo tengo la razón, o los papás nos decían, porque yo lo mando. O la maestra, ¿no? La maestra, eso es lo grave, que en esta sociedad que supuestamente hemos avanzado, en esta sociedad en la que supuestamente hay democracia, el Poder Judicial no rinde cuentas a nadie de sus actos. Y eso me parece muy grave. Solo he hecho dos cosas buenas. Decir que cuál es el arquetipo del abogado litigante y emitir un protocolo por primera vez, ¿no?, de tratamiento de niños, sobre todo los víctimas de abuso sexual. Excepción hecha, en mi opinión, es verdaderamente deplorable y deficiente su desempeño. Asunto tras asunto, da miedo y terror, y como no podemos litigar ante la Corte Celestial, que se me ocurre que sería la única Corte, yo creo que sí debemos dar al menos una revisión, especialmente porque nuestra Corte, ya lo dijo un estudio de CIDE muy bien hecho, nos cuesta más a los mexicanos que la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica le cuesta a los americanos. Mis ministros ganan más que el juez de Escalía. Lo menos que puedo pedir es que conduzcan los procesos con mayor pulcritud que lo que se conducen en esos países, y que, como dice Wallace, nos den cuenta. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Es que es tan grave la regularidad de la detención, el montaje y toda esta porquería, que si yo hubiese sido juez, lo hubiese tenido que dejar libre. Así de grave está. Y eso lo hace articulado quien dirige la seguridad de este país. Y la gente ya no, digo, si ya antes nos daba miedo denunciar. Ese no es un problema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está para resolver si en los procesos se violaron o no las garantías constitucionales de las personas, si se respetó o no se respetó el debido proceso legal. Si no se respetó el debido proceso legal, lo legalmente procedente es que ese procedimiento se anule indignando a la sociedad, por decirlo de alguna manera agraviando a las víctimas, lo que sea. El problema no es de la Suprema Corte, pero también el problema es de las autoridades. Claro. El problema es de unas autoridades que debieran investigar y descubrir para que entonces los jueces condenaran legalmente, respetando el debido proceso legal. Nosotros estamos responsabilizando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unos hechos cometidos por la policía. Vamos a cambiar a las policías para que tengamos... Uno por uno. Muy breve. Uno por uno. En esto todos tenemos responsabilidad. Desde luego, la mayor responsabilidad en este asunto es de la policía y del Ministerio Público. Yo coincido ahí con coincido con Juan Velázquez. Y creo también que también hay responsabilidades de la Suprema Corte. ¿En qué sentido? A mí me parece correcta la resolución de la Corte, debo decir, ¿no? En sentido técnico sí lo es. Lo que debo decir también es que la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal en su conjunto pues requiere una revisión. Qué bueno que estamos discutiendo esto. Debemos preguntarnos, por ejemplo, cuál debe ser el método para designar a los ministros. ¿Se deben designar a propuesta del presidente con aprobación del Senado? ¿O debemos ir a otro método de designación de ministros? Perdón. Por ejemplo, por cuota. Es por cuota de partido. Sí, pero ni siquiera lo más grave es que ni siquiera es cuota para todos los partidos, es cuota del PRI y del PAN. Así ha sido desde la reforma de 94. Qué grave que la impartición de justicia pase por la política, porque ahí se echó todo a perder. El PRD también hay que buscar. Presidente de la Corte. No, bueno, pero ese no llegó por el PRD. ¿No? Ese era un hombre ideológicamente de izquierda, el ministro Góngora, pero no era, no es cierto. De la Madrid. No, Claro. Bueno, por el PRI, ¿no? Él es un hombre de izquierda, es un hombre Pero de es que mucha gente del PRD venía del PRI, entonces ya le tocó estando ahí. Como haya sido, yo creo que debemos discutir. Yo creo que debemos discutir. No, eso es falso. Eso es falso. No somos primos hermanos. Perdóname, Choifet dijo eso. Bueno, lo pueden decir, tienen libertad de expresión. Todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión. Yo creo que el tema, la elección de los ministros de la Corte, un método distinto para que no sean cuotas de partido. Vamos a aplicar la IFE. Otra cosa, reducirles el mandato. Otra cosa muy importante, el tema que se plantea aquí de la democracia participativa.
La democracia participativa no solamente significa candidaturas independientes y referéndum, significa, por ejemplo, lo que propone aquí doña Isabel, auditoría ciudadana. Claro. Así como había un programa antes, ¿no? Adopta a un político, a un diputado, adopta a un ministro, ¿no? Y supervísalo, vigílalo, a ver qué hace, cómo decide, cómo vota. Que las decisiones de la Corte, bueno, sí, tiene que haber una última instancia, es la Corte, ¿no? Pero hay que supervisarlas, hay que discutirlas en foros como este, académicamente, en fin. Hay que tener un control y una vigilancia y una supervisión muy estricta. Cuentas, y que rindan cuentas. Rendir cuentas significa por qué decidiste como decidiste. Claro. Justificar tus actos como autoridad. Sin Eso quitarle su autonomía, que expliquen por qué la toma de decisiones. Expliquen y justifiquen por qué tomaron las Carolina, que es de decisiones. izquierda, me va a entender por la teoría del complot. Tiene razón Juan Velázquez, que sí es del arquetipo del litigante penalista, tiene razón en que la resolución es técnicamente correcta. Si hay una violación, mi deber es analizar el proceso, lo tengo que soltar. Y la violación es de estos cuicos que decidieron ser actores y extras del Canal de las Estrellas y montar un teatrito conducido y dirigido por el que encargado. A ver, yo tengo una duda porque yo soy, recuerden, soy mortal, común y corriente, no soy... Usted es más abogada que muchos abogados. No, para nada. A ver, yo entiendo que tanto el ministro Cosío, bueno, es más, me voy a ir un poquito más atrás y ahorita regreso con el ministro Cosío. Yo estuve en la primera sesión y el ministro Ortiz Mayagoite dijo, no debe de entrar siquiera al estudio, porque no hay materia. Y en esa misma tesitura, primero estaba el ministro también, Cosío. Después cambió de opinión. Bueno, eso lo pongo porque eso también lo han desdeñado en esta discusión. Número 2, yo entiendo que el ministro Cosío, el ministro Pardo, propusieron un amparo para efectos. La propia ministra Olga Sánchez Cordero, que dicho de paso, yo antes respetaba mucho a la ministra Olga Sánchez Cordero y ha decaído ese respeto y voy a decir por qué. Por ejemplo, ayer el propio ministro Saldívar le decía, ministra, no concuerdo con su proyecto, porque fue sacado de contexto mi proyecto, está desarticulado, está desvinculado, no acompaño este proyecto. Claro, todo eso era un show, pero a final de cuentas deshizo su proyecto. Bueno, la propia Olga traicionó su proyecto. Cuando vio que ya había cumplido su función. No, que tenía su función. Mira, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena fue a hacer su tarea. Como bien dice el muy respetado doctor Jaime Cárdenas, probablemente recibió una indicación y entonces él llegó y dijo, a ver, aquí estoy yo por primera vez y yo me voy por el liso y llano. Entonces la ministra Olga Sánchez Cordero dijo, pues yo me agarro de aquí y entonces desecho mi proyecto, olvídense de todo lo que dije y yo me voy con eso. Ay, de veras, eso es de vergüenza y es patético. Y lo hicieron con el mismo argumento que ya habían discutido de Juan Saldívar. Déjame terminar mi idea para decir esto. A ver, entonces yo entiendo que sí se procedía el efecto de poder quitar esta parte de prueba que era corruptora según ellos, sí, claro, como era el video, que dicho de paso, el Ministerio Público nunca consignó con esa versión. El Ministerio Público consignó con lo que realmente pasó, donde detuvieron a Florence le leyeron el parte y ella lo firmó que estaba de acuerdo. O sea, eso es importante decirlo, y eso no se tocó en la Suprema Corte. Entonces, si esa posibilidad admitía, ahí hubieran conciliado los derechos. Aun cuando hubieran quitado parte de la prueba, se iba con todo lo que ya tenía, porque no era la única prueba. Estaban las grabaciones, estaban los testimonios de 5 procesados más que inculpan a Florence Cassés, estaba la declaración de Ezequiel, que esa nunca sufrió variación y le dieron la calificación de prueba. Entonces, bueno, con eso a lo mejor se queda con un secuestro, pero se queda como culpable. Por eso es que yo no concuerdo con que decir que técnicamente estuvo correcto. Desde mi punto de vista, no. Por eso pido disculpas porque no soy abogada. Juan, quería hacer comentario. No, bueno, Nino, yo creo que ya para concluir... No, todavía no nos vamos. ¿Ya te quieres concluir? Usted un comentario antes de conclusiones. Juan. A ver, Juan mira, Carlos. Yo coincido con Juan Velázquez, lo respeto porque pues, siempre ha sido un espléndido y extraordinario abogado. Efectivamente, la Corte está para revisar los asuntos de legalidad, de constitucionalidad, de cumplimiento a la ley, pero aquí la percepción ciudadana
o sea, la del pueblo, el pueblo llano, los de a pie, los que andamos en el taxi, en el camión, en el metro, etcétera, para arriba y para abajo. Ya emitió. La percepción es impunidad, Pero no hay nada más una indefensión, percepción. permítame, señor Wallace. Entonces, eso es lo de a de veras, eso es lo que permea, eso es lo que baja, eso es lo que ronda. Te puedo asegurar que es el comentario de todas las mesas de todos los hogares de México. La francesa se fue impune, violó, mató, participó, cobró, se enriqueció, recibió asistencia, como dijo el señor Wallace, del gobierno, de la presión. Los franceses son muy dados, ¿no? Los derechos humanos, digo, con Marcos los hemos visto, con etcétera. Ay, claro, está bien. con Marcos. No, bueno, pues no. Ya me acordé. Sí, bueno, pues los franceses ahí caían a Chiapas como moscas, ¿no? En la miel. Entonces, son muy dados, pues, hasta al asunto de los derechos. ¡Qué bueno! Pero lo cierto es que la percepción, a nosotros nos interesa la percepción de los mexicanos. Ellos se llevaron a una delincuente y la están vistiendo de heroína, porque necesitan también teatro, los europeos, traen crisis económica, necesitan así como que drama, como que show para distraer la atención de sus ciudadanos europeos. Entonces, pero la percepción mexicana, lo que provocó la Corte es un desánimo, es una mala señal, es un mal mensaje, pues. En esto no ayuda nada al gobierno del presidente Peña Nieto, perdóname. Te puedo asegurar que el Ejecutivo Federal no tuvo nada que ver, porque si tuvo algo que ver sus cabilderos, o sea, los secretarios correspondientes del ramo, lo hicieron muy mal, tiraron muy mal la línea. No, pero bueno, lo que debe de saber también el pueblo a pie, los que somos de, como dices, de pie, de camión y de lo que sea, Sí. es que efectivamente si se fue la francesa, no fue porque la francesa fuera bien lista, ni porque vino Sarkozy, sino porque nuestra Procuraduría hizo todo cuanto pudo por empuercar la averiguación, y nuestro Poder Judicial tardó 6 años en darse cuenta que estaba puerca. Espérame, y esos 6 años, casualmente, que dime si no es, hay complot, dirían en la izquierda, dime si no hay complot, que esos Eso es 6 años bullying contra Carlos. le dieron Oye, chance a los que cometieron las porquerías en la detención A de ver, pelarse. sumado a lo que tú hombre. dices, está el asunto que Juan señala, que es una decisión para corregir los asuntos de Policía Nacional, de Seguridad Pública, y bueno, pero yo nomás me recuerdo en la reunión esta, cuando Marcelo Ebrard presidió la CONAGO, que se hizo un análisis, un operativo, el CONAGO 1, el 2 y el 3, con operativos así, muy en la paralela de lo que era la política federal de Genaro García Luna y de las PGRs, y que algunos resultados tuvieron. Me acuerdo que los exámenes de los polígrafos se tenían que correr a las 2/3 partes de la policía federal y las estatales. Entonces, tú los corres, ¿y a dónde se van a ir? Yo no propuse Asaltar. que A mí sean eso me decía mi papá jardineros, cuando que sean tenía 4 bomberos, años. que les ofrezcan una alternativa, pero no los mandes a la calle, porque el crimen organizado está feliz de la vida esperándolos Pero para ahora- capturar. Pero ahora, ¿sabes qué es lo peor? Que Florence Cassés nos va a demandar. Ahora, aparte de sentirse que nos perdonó la vida porque ella dijo que perdonaba a los mexicanos, Eso es. porque 7 años la habíamos Pero secuestrado, hay que pagarle. que va a Nadie se regresar para dar clases de derecho y de derechos humanos De en moralidad. este país, y además no dudes que nos demande, o sea, es el mundo al revés. Sí, pero es las víctimas indignante. deberían estar demandando. Todo por una al mala desviamiento. decisión. Claro que no, de los pues es que ministros de la vamos a demandar Corte. en muchas partes. No le midieron, Ayuda señora a lo Juana. civil. Una mala Yo te decisión. ayudo en Para los terminar, civil. Nino. Ya te vas, adiós. No, entonces me no voy, concluyas. tú No digas dijiste- para ti. Yo a qué horas te Tú dije dijiste que que un ya. minuto antes. No. Ahorita ya Bueno. quieres conclusión. No, yo creo que debemos también reflexionar sobre esto, lo estamos hablando ya de lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es, ya se ha planteado, por lo que ve al Estado, la reforma a las instituciones, a la policía, La independencia del la Ministerio independencia Público, del doctor, Ministerio Público, la que se ha autonomía negado. del Ministerio Público, la capacitación de jueces, en fin, la reforma al sistema penitenciario de México. Otra cosa muy importante en la que debemos reflexionar, que a veces nos perdemos en esta mesa, en estas mesas de seguridad pública y de justicia, es el origen de los delitos, o sea, la causa social del delito. Vamos a seguir siendo un país con inseguridad, con violencia en las calles, eso es porque no hay hechos. Probablemente ese non bis in idem, nadie puede ser enjuiciado 2 veces por los mismos hechos, no aplicara porque no hubo una sentencia condenatoria o absolutoria. Aquí simplemente, como dije anteriormente,
se regresó a la casilla 0. Sí, Sí. me va a entender. Borrón y cuenta nueva. Sí, borrón y cuenta Ya para nueva. que quede claro. No hubo una sentencia que además definitiva, que hubiese causado estado. Probablemente por eso ese non bis in idem no aplicara. Probablemente, estoy Probablemente, así claro. hablando, tomando Claro, té aquí. y bueno, como dice Jaime, la interpretación de la resolución de la Corte sí fue jurídica y fue legal y fue conforme a derecho, Juan, pero también si hubieran ellos resuelto por un amparo para efectos, también era jurídicamente correcto. Claro. Es lo que yo no me explico. La Con presión. un asunto tan delicado, por la presión, el haber dicho, bueno, no nos conviene, vamos a regresarlo, vamos a que no tomen en cuenta estas primeras declaraciones que estuvieron relacionadas con el montaje, con la falta de inmediatez ante el Ministerio Público, pero hay otras, como dice Isabel, hay otras pruebas que le incriminan, que la señalan, y que a lo mejor, bueno, hubiera tenido otra sentencia, pero ese era el camino. Las dos resoluciones eran correctas y conforme a derecho. ¿Por qué no optaron por la que nos iba a tener menos daño? ¿Qué no vieron que iba a pasar esto? No, yo creo que saben que nos quedamos callados y que nada más explotamos y al ratito los medios tienen otro escándalo y entonces se les olvida. Ellos ya saben cómo Y vuelta a la funcionamos, página, ¿no? ya saben que aquí permitimos que nos pase de todo y todavía decimos gracias a Dios que estamos vivos. Eso es el drama de este país. Oye, y en el caso concreto que dice Jaime, bueno, hay que ver la causa del delito, ¿por qué se dan los delitos? Bueno, sí, el componer el tejido social, lo que se ha hablado, el hambre, la pobreza, el desempleo. Pero bueno, en el caso específico de Cassés, pues entró como turista, ¿no? Entró como turista, alegaba a su abogado Acosta de que pues él tomó la defensa porque le quedaba 100% claro que Cassés era inocente. Es que Y después de después ver le la pregunta detención, sí un existe. reportero y le dice, oiga, pero usted nunca comprobó Que fue inocente. Bueno, pues es que a mí nunca me comprobaron que fuera culpable. Sí le Yo, probaron, ¿cómo claro, no le van a tuvo probar? 3 sentencias. Sí, hay una primera sentencia de 96 años 96. y hay otras 2 de 60 años. También, ¿cómo quedan? Ridiculizados ¿Cómo los queda jueces. ese juez? ¿Cómo queda ese juez? ¿Cómo quedan esos magistrados? Pues que chambearon tanto, El desánimo. el desánimo también, no solamente de la sociedad, de los propios servidores públicos, dentro del Poder Judicial y dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. La Tengo verdad, llamadas.